Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que pronto sí ya comenzar con la clase de hoy. Esta nueva clase del curso de operador socioterapéutico en drogadicción. Como siempre digo antes de comenzar, tengan todo listo para poder comenzar la clase y que sea lo más fluida posible. Tengan preparados sus cuadernos, sus lapiceros resaltadores, su material, si siguen la clase leyendo el material, ¿sí? Todo lo que vayan a necesitar para preparar la clase, termo, mate, café, todo. Y una vez que tengan todo, arrancamos, ¿sí? Arranquen. Hoy comenzamos a meternos en un tema nuevo. Un tema que tiene que ver de lleno con el trabajo del operador. ¿Por qué? Porque el operador, ¿qué hace? Trabaja en grupo. Por lo tanto, todavía no hemos desarrollado ningún contenido en lo que se refiere al grupo, a la grupalidad. Es por eso que hoy vamos a comenzar a trabajar la idea de grupalidad, de grupos, los diferentes tipos de grupos. ¿Qué es un grupo? ¿Sí? Y desde ahí, ¿qué pasa? ¿Qué procesos acontecen dentro de los grupos? Y desde ahí, ¿sí? Ya iremos desarrollando la clase, ¿sí? Tema del día, grupo o grupalidad. Si uno comienza a meterse en estos conceptos, existen diferentes definiciones de grupo, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, la de Didier Siu o la de Michael Homestead, ¿sí? Que estas definiciones o estas ideas están en el material de estudio. Ustedes comienzan a leerlo y comienzan a aparecer. También hay otras, por ejemplo, definiciones más sencillas, como la de Wilfrid Bion. Este es un autor inglés británico que dice que dos personas con ganas de hacer algo, por más que no se conozcan, dos personas con ganas de hacer lo mismo, con un objetivo en común, alcanzarían para hablar de grupo, por ejemplo. ¿Sí? La realidad es que existen muchísimos tipos y muchísimas definiciones, ¿sí? Ansiu también tiene su definición, tiene sus tipos, va a hablar de diferentes tipos, va a hablar de estructuras universales, se va a meter en un mundo dentro de lo que es la grupalidad. Va a explicar cómo se conforman esos grupos, este autor. Nosotros no profundizaremos en estos autores, sino que vamos a trabajar con otro autor, con Enrique Pichon Rivière. Nosotros vamos a focalizar nuestra mirada, ¿sí?, en la definición de grupo y en la explicación que este autor da sobre lo que es un grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar nosotros hoy? La definición de grupo de Enrique Pichon Rivière. Este autor dice, ¿sí?, que un grupo es un conjunto de personas, es un conjunto restringido de personas que van a estar ligadas por constantes de tiempo y espacio y a su vez van a estar articulados por su mutua representación interna y que se proponen de manera o de forma explícita y implícita llevar a cabo una tarea que va a constituir la finalidad que este grupo tenga. Y esto va a ser posible interactuando a través de un complejo mecanismo de adjudicación y asunción de roles. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Antes de meternos en los por qué, repito la definición: conjunto restringido de personas ligadas por constantes de tiempo y espacio y articulados por su mutua representación interna, se proponen de forma explícita o implícita una tarea, ¿sí?, que va a terminar conformando la finalidad de ese grupo. ¿Sí? Este grupo tiene una finalidad. Y todo esto es posible porque sus integrantes interactúan a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Bien. Podemos comenzar a responder, ¿sí?, una pregunta que es: ¿por qué se forman los grupos? Y según la definición que acabamos de ver, ¿sí?, podríamos decir que los grupos se forman para hacer una tarea, para alcanzar un objetivo, para alcanzar o cumplir con una finalidad. Ahora, otras motivaciones por las cuales los grupos se podrían formar, ¿sí?,
Podrían ser, por ejemplo, para satisfacer alguna necesidad, para hacer algo que no podemos hacerlo solos, para sentirnos protegidos, seguros, por miedo a afrontar responsabilidades individuales, muchas veces también por interés se podrían formar los grupos, por interés de experimentar formas de organización diferente, por coincidir con la forma de pensar, ¿sí?, de otros miembros. Podríamos seguir numerando, ¿sí?, motivos por los cuales se forman los grupos. Lo cierto es que además de existir diferentes definiciones de grupos, también existen diferentes tipos, diferentes clasificaciones, como por ejemplo, grupos psicoeducativos, grupos terapéuticos, grupos de reflexión, grupos homogéneos, grupos de autoayuda. Pero como dije, nosotros vamos a focalizar en la definición de grupo de Enrique Fillon-Rivière, esa definición que les acabo de nombrar hace un ratito. Y vamos a reiterarla, y vamos a volver, y vamos a explicar esa definición. ¿Sí? Dijimos, conjunto restringido de personas ligadas por constantes de tiempo y espacio y articulados por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita o implícita llevar a cabo una tarea que va a constituir su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Vamos a comenzar a desglosar esta definición. Conjunto restringido de personas. Primer parte de la definición que vamos a analizar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un conjunto restringido de personas? Bueno, que es un número acotado, que tiene un mínimo y tiene un máximo. Los grupos no son infinitos según este autor. ¿Sí? Existen un mínimo y un máximo de integrantes. ¿Cuál va a ser el mínimo para este autor? 5 personas. Dirá que el mínimo es 5. ¿Por qué? Porque una persona no es grupo, 2 personas son parejas, en 3 personas se da una alianza, en 4 personas habrá 2 pares, y a partir de la 5ª persona hablará de un grupo. ¿Sí? Y además, este grupo tiene un tope máximo de personas. ¿Sí? Podrían ser, el autor dirá entre 15 y 18, podríamos hablar de 20 y tantas personas también, ¿sí?, dentro de un grupo según estos criterios. ¿Por qué tiene un mínimo y un máximo? ¿Por qué hay un máximo de integrantes? Y por un lado, porque el operador va a tener que ir llevando y leyendo los procesos que cada uno de los integrantes está haciendo y los procesos que van aconteciendo en el grupo. Uno puede observar un grupo de 60 personas y saber cuáles son los procesos de cada uno de sus integrantes y cómo van interactuando entre ellos estas 60 personas. Imposible. Imposible, porque si los junto en una ronda, no los puedo ver. Tengo enfrente a una persona a 10 metros para poder verla. No alcanzo a verle el rostro. Mucho menos voy a poder seguir el proceso de estos integrantes. Es necesario que el operador aprenda a leer lo que está pasando dentro del grupo. Y con 60 personas no lo vamos a poder leer. ¿Sí? Ahora bien, tal vez sea necesario para un grupo tan extenso o dividirlo, y que haya más de un operador, o sumar la presencia de más de un operador dentro del grupo. Lo cierto es que este autor puntualmente dice de 15 a 18. ¿Sí? Porque el operador tiene que hacer lectura del acontecer grupal. Ahora, no solamente por eso, no solamente por el operador, también por los integrantes, porque el autor dirá, como escuchamos recién en la definición, tiene que haber mutua representación interna, y en grupos superiores a ese número se dificulta la mutua representación interna, que ya veremos qué es ese tema.
¿Sí? Bien. Entonces dijimos y explicamos por qué es un conjunto restringido de personas. Este conjunto restringido está ligado por constantes de tiempo y espacio. Es decir, este grupo se reúne en un mismo tiempo y en un mismo espacio. ¿A qué hace referencia de constantes temporales o constantes de tiempo? Los días que se reúnen, los horarios en los cuales el grupo se reúne, la frecuencia con la cual el grupo se reúne, los momentos del día con los cuales el grupo se reúne, el tiempo de duración que el grupo está reunido, ¿sí? Todo eso serían constantes temporales. Pero también existen las constantes espaciales, el lugar, el dónde el grupo se reúne, en qué lugar el grupo se reúne, ¿sí? Pero no solamente hablamos de un espacio físico, sino también hablamos de un espacio vincular. No es necesario que el grupo siempre se reúna en el mismo saloncito para que sea un grupo. Si el grupo hoy se reúne en este saloncito y siempre se reúne en este saloncito, pero es un día espléndido y da para que salgamos a trabajar al parque del lugar donde estemos o a una plaza, lo podemos hacer. Agarraremos nuestras sillas y nos tiramos al solcito. Ah, pero cambiemos de espacio. Entonces dejó de ser un grupo, no. Porque el espacio, dijimos, es vincular, lo conforma el tejido, ¿sí? Ese entretejido de vínculos comienzan a conformar este espacio. No solamente el lugar físico, sino y por sobre todas las cosas, ese entretejido vincular que se comienza a generar entre los integrantes. Bien. Entonces dijimos, primera parte de la definición, conjunto restringido de personas, lo explicamos. Segunda parte de la definición, dijimos que están ligadas por constantes de tiempo y espacio y lo acabamos de explicar. Vamos a la tercera parte de la definición, que dice articuladas por su mutua representación interna. ¿Qué es esto de la mutua representación interna? ¿Sí? Cuando hablamos de mutua representación, es de tener, primero, ¿qué es la representación interna? Es tener internalizado al otro integrante. Saber quién es, cómo se llama, conocerlo. Ser amigos del alma y de todo corazón, no, conocerlo. Si se da la amistad, se da. Si no se da, no se da. Es saber que el otro existe, saber quién es, a qué se dedica, qué hace acá. Conocerlo. Al otro, no, a los otros. ¿A cuántos y a cuántos integrantes el grupo tenga? Somos 15, yo tengo que conocer a los 15 y saber esto de los 15, esto que acabamos de hablar de los 15. Ahora, ¿alcanza que yo conozca a los 15 para hablar de mutua representación interna? No. Alcanza para hablar de internalizar al otro, de internalizar a los 15. ¿Por qué decimos mutua? Porque yo tengo que tener internalizado a los 15, pero los 15 me tienen que tener internalizado a mí y a cada uno de los integrantes de ese grupo. Cuando todos tenemos internalizados a todos, ahí comenzamos a hablar de mutua representación interna. ¿Sí? Es tan importante esta idea de que si no se da la mutua representación interna, el autor dirá, no hay grupo. Para que exista el grupo, tiene que haber mutua representación interna. ¡Oh! Se puso difícil, se puso exigente el autor, ¿no? Bien. Saber que el otro existe, saber quién es y tenerlo internalizado. Entonces dijimos, conjunto restringido de personas y lo explicamos, ligados por constante de tiempo y espacio y lo explicamos, articuladas por su mutua representación interna y lo explicamos. Vamos a la cuarta parte de la definición. Dicen, se propone en forma explícita o implícita llevar a cabo una tarea que constituye su finalidad. A ver, el grupo para alcanzar su finalidad, ¿sí?, lleva a cabo diferentes tipos de tareas. Tareas que tienen que ver con lo observable, con lo explícito. Y otras que van internamente, que son las implícitas. Esas no se ven, se viven, se vivencian, pero no alcanzamos a verlas.
¿Qué es lo explícito? Lo observable, lo fenomenológico, lo que puedo ver. ¿Qué es la tarea explícita de un grupo? Y dependerá de qué tipo de grupo. Si estamos charlando sobre tal tema, que se participe y se charle sobre ese tema. Si la tarea de este grupo es hacer banquitos, y que los integrantes del grupo hagan banquitos. Que uno corte, que otro agarre un clavo, que encolen, que otro encastre, y comiencen a armar los banquitos. ¿Sí? Si es un grupo de estudio, y verlos estudiar, verlos participar de la clase, que hagan preguntas, que resuman, que contesten cuestionarios. Eso sería la tarea explícita de un grupo de estudio. Ahora, cuando hablamos de tarea implícita, ¿de qué estamos hablando? Acá ya comienzan a intervenir entonces, ¿sí?, los miedos, las ansiedades, los vínculos, cómo el grupo comienza a relacionarse entre sí para hacer frente a esos miedos, esas ansiedades que el grupo comienza a enfrentar. ¿Qué es lo implícito? Lo no observable, lo latente, lo que va por dentro, ese proceso interno. Mientras que lo explícito era lo manifiesto, lo observable, lo fenomenológico, decíamos. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que este grupo, para poder alcanzar su objetivo final, tiene que trabajar las dos tareas, la observable y la no observable. Porque para poder llevar a cabo la tarea observable, la explícita, se tiene que vincular, se tiene que trabajar, tiene que interaccionar. Y si no lo hacen, no van a poder hacer la tarea explícita tampoco. Una tarea va de la mano con la otra tarea, ¿sí? Pero el autor acá apuesta más todavía y sigue diciendo, y todo esto va a ser posible si el grupo interactúa a través de un complejo mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Y ahora nos vamos a explicar eso. Es decir, para que se pueda cumplir con la tarea, el grupo necesita, es necesario que se dé en el grupo roles. Y esos roles se van a dar, ¿sí?, por la asunción y adjudicación. Ambas realidades van a ser necesarias para poder entender, ¿sí?, esto de la asunción y la adjudicación. A ver, cuando hablamos de asunción y adjudicación de roles, hablamos de roles que tienen que ver con un plano inconsciente. El sujeto no sabe que está cumpliendo ese rol, pero lo está cumpliendo. Y para que ese rol se cumpla, tienen que pasar dos cosas. Por un lado, que el sujeto asuma ese rol y esté dispuesto a llevarlo adelante de manera inconsciente. Pero por el otro lado, que el grupo le adjudique ese rol. Porque si el grupo no le adjudica ese rol, no va a poder llevar, ¿sí?, no va a poder justamente cumplir el rol. Lo va a intentar asumir, pero el grupo no se lo va a dar. O viceversa. El grupo tal vez quiera adjudicarle un rol a alguien y el sujeto no quiere asumirlo. ¿Sí? Ahora vamos a entenderlo cuando veamos los tipos de roles que hay y cómo se da este proceso. ¿Sí? Entonces, en relación a la adjudicación y a la asunción de roles, Fillon-Rivière dice que en un grupo existen 5 roles que se dan en el plano inconsciente, que tienen que ver con la verticalidad de cada sujeto, con lo propio, con lo subjetivo, y tiene que ver a su vez con la horizontalidad grupal. Cuando verticalidad y horizontalidad, cuando la asunción y la adjudicación coinciden, entonces está dando ese tipo específico de rol. ¿Cuáles son los roles? 5 roles, dice el autor. Estos roles, dijimos, son inconscientes. No son roles conscientes, inconscientes. ¿Cuáles son esos roles? El rol del líder, el rol del saboteador, el rol del chivo, el rol de portavoz, ¿sí?, y el rol silente. Repito,
líder, saboteador, chivo, portavoz y silente. ¿Quién es el líder de un grupo? Dijimos roles inconscientes. El líder no es el jefe, no es el que manda, no es el capanga del grupo el líder, no. El líder es aquel en quien el grupo deposita todo lo positivo. Es aquel quien lleva al grupo a trabajar la tarea. El líder hará aquello que los integrantes no están pudiendo hacer por sí mismos. Es este sujeto que lleva al grupo a trabajar. Pero vuelvo a insistir con esto. No dice, hey, escuchen muchachos, yo soy el líder, hagan lo que yo les digo, No, propone la tarea. ¿Sí? Lleva al grupo a trabajar de diferentes formas y el grupo responde. Se pueden detectar diferentes tipos de líderes. Está el líder democrático, el autoritario, el demagógico y el laissez-faire. El democrático es ese líder, ese sujeto que promueve la tarea en conjunto, que promueve la toma de decisiones en grupo. Che, muchachos, ¿qué les parece que hagamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué pensás vos? Y del consenso surge la idea de trabajo, de cómo se va a trabajar la tarea. Después está el líder autoritario. Este líder, ¿sí? Justamente lo que promueve no es la tarea en conjunto. Este líder lo que promueve es la dependencia. ¿La dependencia a quién? Y al mismo líder. Este líder no tolera el disenso. Este líder quiere que las cosas se hagan como él quiere que sean. Las cosas se hacen así y punto. ¿Por qué lo digo yo que soy el líder? La verdad no dirá porque soy el líder, dirá porque lo digo yo y punto. ¿Sí? Líder autoritario. Después está el líder demagógico. Este líder es un lobo disfrazado de cordero, un lobo disfrazado de oveja. ¿Sí? Decimos que es un rol impostor. Porque es un líder que en el fondo es autoritario, pero se la da de democrático, aparenta ser democrático. Demagogia. Dice una cosa con una intencionalidad y termina siendo otra. Le hace creer al grupo que en realidad el grupo está decidiendo y haciendo lo que quiere, pero en el fondo el grupo no está decidiendo nada. ¿Por qué? Porque este líder va manipulando al grupo para que se termine haciendo lo que él quiere que se haga. ¿Sí? Demagogia. Por último, el último tipo de líder es el laissez-faire. ¿Sí? Es este líder que deja hacer. Es un líder permisivo. Es un líder anárquico. ¿Sí? Es un líder prácticamente que no asume el rol adjudicado, pero lo termina asumiendo. Es un líder que deja que el grupo haga. Yo lo llamo líder Karina Jelinek. Lo dejo a tu criterio. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dejo a tu criterio. ¿Sí? Este líder que dice, bueno muchachos, nos ponemos a trabajar. ¿Y qué hacemos? No sé. Todos somos grandes irresponsables y sabemos qué tenemos que hacer. Que cada uno haga lo que tenga que hacer. Asume el liderazgo hasta ahí. Le adjudican el rol y lo asume hasta ahí. No se compromete en el tema de cómo llevar a cabo la tarea, sino que hagan. Son estos líderes que dicen, bueno, hagan, dejan hacer. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer, cada uno es grande, vayan muchachos, hagan lo suyo. Después está otro tipo de rol, que es el del saboteador. Acá, el saboteador se lo llama también líder de la no tarea, ¿sí? Líder de la resistencia al cambio. Esta idea de que este líder no está queriendo laburar o no está queriendo laburarse, ¿sí? A ver, frente a la propuesta de trabajo, ¿qué ocurre? Mete palos en la rueda. Es aquella persona que por miedos propios, ¿sí? Prefiere, ¿cómo es que dice el refrán?
lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Sí? Por miedo no se mete. ¿Sí? Es el líder que entonces de la nota lea, el que sabotea la resistencia al cambio. Ahora, también está el chivo. Otro rol más. El chivo es, por el contrario, aquel en el que el grupo deposita todos sus aspectos negativos. ¿Se acuerdan que el líder era aquel en el cual el grupo depositaba todos los aspectos positivos? Acá, el chivo es aquel sujeto en el cual el grupo deposita todos sus aspectos negativos y sobre todo, ¿sí?, en el chivo recaen siempre las culpas. Obviamente se deposita lo malo en el chivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego el chivo es eliminado. ¿Quién es el chivo? Y el paciente. La persona con problemas de consumo termina siendo el chivo del grupo familiar, del grupo de amigos, del grupo de trabajo, del grupo de la escuela. Existen dos tipos de chivos, el emisario y el expiatorio. El chivo emisario es este chivo al cual se le depositan todos los males. Pero después hay una instancia superior al ser chivo emisario, que es la de ser chivo expiatorio, es decir, se responsabiliza el chivo tantas veces sobre lo que hace, sobre lo mal que hace, que llega un momento que al chivo se lo echa, se lo mata, se lo sacrifica. Este término viene de expiación, de cuando los chivos literalmente eran utilizados en el antiguo Israel para expiar los pecados. Se agarraba un chivo, a través de una oración y una ceremonia, se ponía la frente del chivo contra la frente de la persona, se hacía una oración y en ese acto se traspasaban las culpas, los pecados de uno al animal. El chivo cargaba con la culpa. Y ahora que el chivo era culposo, ¿qué había que hacer? Había que matarlo, porque matándolo al chivo, muerto el perro, solucionaba la rabia. El chivo cargaba con las culpas y los pecados ajenos. Se lo mataba, se lo quemaba, ¿sí? Y con el humo, estas culpas, estos pecados iban subiendo a la presencia de Dios. Y de esta forma el sujeto quedaba purificado porque el chivo se llevaba todas las culpas. Acá pasaría más o menos igual. Si el chivo expiatorio es ese sujeto que se lo culpa, se lo culpa, se lo culpa, se lo culpa y se lo sigue culpando, y llega un momento que el chivo se cansa y se va. Deja el grupo, ¿sí?, desaparece, no quiere saber nada con el grupo terminó chivando, decimos nosotros, a este integrante. Después está el portavoz dentro del grupo. El portavoz es aquel que anuncia el acontecer grupal, pero anuncia el acontecer grupal sin ser consciente de que es el portavoz. Muchas veces en el proceso grupal, ¿sí?, el portavoz puede expresar a través de su discurso un malestar general que puede estar dándose en el grupo. Sí, es muy interesante el rol del portavoz. ¿Sí? ¿Por qué es muy interesante? Y bueno, por ejemplo, porque en el ámbito de la clínica el portavoz es el emergente que denuncia la enfermedad familiar. Es el que está diciendo a nombre propio, no habla por los demás, él habla por sí mismo. A nombre propio dice, está pasando esto. Y esto que él expresa y siente, hay resonancia entre los otros integrantes. Los otros integrantes también lo sienten. Pero guarda, no es que uno habló con los demás. No, yo expresé mi opinión. Y esa opinión descubrí que era similar a la opinión que tenían los demás. En ese momento actúa entonces como portavoz. Por último, está el silente. A ver, ser silente no significa no participar. ¿Por qué digo que no significa no participar? Porque uno está participando con el mismo silencio. Uno está y participa. Desde el silencio participa. De hecho, desde el silencio se está comunicando.
se está comunicando desde el silencio. Es aquel a quien el grupo deposita muchas veces lo persecutorio. ¿Y por qué deposita lo persecutorio el grupo en este sujeto? Y porque existe la fantasía de que el silencioso, de que el silente, es el guardián de algún secreto grupal, que de saberse puede llevar al grupo a la destrucción. El silente entonces despierta toda esta idea persecutoria. Mira qué calladito que es. Mira ese calladito. ¿Viste que cuando habló fulanito levantó una ceja? ¿Qué sabe que levantó una ceja? Algo sabe y no lo quiere contar. Bueno, pero que lo cuente entonces. Que lo largue. Al grupo le molesta la presencia del silente. ¿Sí? Estos roles, estos 5 roles que acabamos de hablar, deben ser móviles. Esto significa que si bien existen en el sujeto tendencias naturales a ocupar determinados roles, no hay roles fijos dentro de un grupo. No debería de haber roles fijos dentro de un grupo. Estos roles, como son inconscientes, deberían de rotar. Porque si no rotan, hay estereotipia. El grupo está estereotipado, el grupo está paralizado y obstaculizado. Los miembros de un grupo pueden ocupar determinado rol en un momento dado, pero pueden pasar a ocupar el rol contrario en el momento siguiente. ¿Sí? Es decir, los miembros de un grupo pueden ocupar determinado rol en un momento dado para pasar a ocupar el rol contrario en el momento siguiente. ¿Por qué? Porque hay movilidad. ¿Por qué? Porque hay rotación de roles. Siguiendo con el tema de roles, hoy trabajamos sobre los roles adjudicados, ¿sí? Que son estos roles que acabamos de ver. Estos 2 roles que dice Pichon Rivière: el líder, el portavoz, el saboteador, el chivo y el silente. Pero también existen, dejando de lado a Pichon Rivière, también existen otros tipos de roles, como los roles ascriptos y los roles prescriptos. ¿Sí? Estos roles, los ascriptos y los prescriptos, ¿sí?, se dan de manera consciente en un grupo. En cambio, los adjudicados, recuerdan que eran inconscientes. Entonces, estos roles, los ascriptos y los prescriptos, se dan de manera, dijimos, conscientes. Cuando hablamos de roles ascriptos, ¿de qué estamos hablando? Decimos que los roles ascriptos son aquellos roles que se dan naturalmente y no pueden ser de otra manera. ¿Sí? Como por ejemplo, padre, hijo, tío, abuelo. Yo no hice nada para ser tío, ni para ser primo, ni para ser hijo siquiera. ¿Sí? Estos roles se dan de forma natural. Ahora bien, a diferencia de estos roles adscriptos, dijimos, que se dan de manera natural y no pueden ser de otra forma, existen los roles prescriptos. ¿Sí? Los roles prescriptos son aquellos roles que son puestos o impuestos por una necesidad. Dirá Pichon Rivière, son funciones sociales. ¿Sí? Como por ejemplo el de director, el de maestro, el de docente, el de coordinador, el de bombero, el de policía. Roles, sí, mejor dicho, funciones sociales. Tanto los roles adscriptos como prescriptos, ¿sí?, generalmente son roles asimétricos y no son intercambiables. ¿Sí?
A ver, ejemplo, un rol asimétrico, padre e hijo. No son pares. Los roles simétricos son roles entre pares. Los roles asimétricos, ¿sí?, no son pares. Entonces dijimos padre e hijo. Decimos además que no solamente es un rol simétrico, sino que es complementario. También el docente-alumno siguen siendo roles prescriptos, ¿sí?, pero de forma asimétrica. No están en el mismo estamento. Están en simetrías diferentes. Lo mismo jefe empleado. Acá no hablamos que uno esté por encima de otro, chicos, ¿eh? No. Simplemente que no son pares. No son pares, ¿sí? Están en simetrías distintas. Ahora bien, estos roles, que son adscriptos y prescriptos, entonces se van a dar de forma consciente. Mientras que los roles adjudicados, esos que son asumidos y adjudicados, se dan de manera inconsciente. Bien, haciendo un breve repaso de lo que estuvimos trabajando hoy. Comenzamos definiendo la visión de grupo que tiene Enrique Pichon-Rivière. Dijimos que era un conjunto restringido de personas ligadas por constante de tiempo y espacio, que estaban articulados por su mutua representación interna, que se proponían de manera implícita o explícita una tarea para alcanzar una finalidad, y que todo esto era posible a través de un complejo mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Después charlamos un poquito del por qué se conforman los grupos. Bueno, ¿por qué? Según este autor, para alcanzar un objetivo, para cumplir una tarea, o para hacer una tarea para alcanzar un objetivo, para cumplir con una finalidad. Y vimos otras ideas también, estas que tenían que ver con satisfacer alguna necesidad, ¿sí?, con sentirnos protegidos, sentirnos seguros, por miedo a afrontar responsabilidades, ¿sí? Fuimos citando varias formas. Y además dijimos que existían diferentes definiciones de grupo. De hecho vimos la de Bayon, la de Ansieu, ¿sí?, la de Holmetz, la de Pichon-Rivière, y que no solamente existían diferentes tipos de grupos, diferentes definiciones de grupo, sino también que existían diferentes tipos de clasificaciones de grupos. ¿Se acuerdan? Hay muchos grupos psicoeducativos, grupos terapéuticos, de reflexión, de autoayuda, pero habíamos sostenido que íbamos a fijar nuestra mirada en la definición de Enrique Pichon-Rivière. Y cuando fuimos desglosando esta definición y llegamos a la última parte, comenzamos a hablar de roles. Y esos roles podrían ser, según este autor, ¿sí?, inconscientes, y eran los roles del líder, saboteador, chivo, portavoz y silente. Y fuimos trabajando cada uno de ellos, para terminar hablando no solamente de estos roles inconscientes, sino también aquellos roles que se dan de manera consciente, como son los roles adscriptos y prescriptos. Esos roles que se daban de forma natural y que no podían ser de otra, o esos otros roles que tenían que ver con las funciones sociales, con esas funciones que uno lleva a cabo, ¿sí?, en la sociedad. Y habíamos dicho docente, alumno, jefe, empleado, ¿sí? Padre e hijo era adscripto, no prescripto, ¿sí? Y habíamos dicho que dentro de estos roles, por lo general, se solían dar de manera asimétrica. Bien, bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, háganla en los comentarios de los videos. Chicos, muy buena clase, muy buena jornada.